Bien, muchachos, gracias por la espera, y nuevamente me disculpo por el inconveniente de la publicación, pero bueno, a veces ocurre. Vamos a continuar, muchachos, con nuestro tema de capacitancia. Vamos a seguir avanzando, vamos a hacer un ejercicio adicional y vamos a introducir una parte más si es que nos da tiempo, y si no, cuando menos haremos unos ejercicios de esta capacitancia que estábamos viendo, empezando a ver el día de ayer. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? Muchachos, muchachas, ¿no? Bueno, tomar eso como No, un... pues bien, gracias. Gracias. Tomar eso como un no. Voy a compartir la presentación. Vamos a seguir revisando el tema de capacitancia, que veíamos el día de ayer, que era pues esa capacidad que tiene un conductor de almacenar cargas eléctricas. Y bueno, esa capacidad, esa propiedad la podemos utilizar en ciertas aplicaciones prácticas. Y entonces ayer veíamos que, pues dependiendo de la forma en que estos capacitores, que es el término que reciben, el nombre que reciben estos aparatos o estos equipos que se pueden formar de esta manera, pero mediante dos placas metálicas separadas por un material dieléctrico, y a las cuales se les aplica una diferencia de potencial, un voltaje, para poderlas cargar. Entonces, pues tienen esa capacidad de almacenar cargas eléctricas, de hecho, energía eléctrica en forma de cargas eléctricas. Y veíamos que este capacitor, pues es simplemente un arreglo de dos placas metálicas separadas por una placa aislante, que es una placa de cualquier otro material. Eh, Generalmente es un material que no es conductor, de hecho debe ser un material que no es conductor, eh, y ese es el que va a ser el efecto precisamente, va a ser en buena parte responsable del efecto que estas placas puedan acumular cargas. Dependiendo de las propiedades de esta placa aislante, si tiene mayor o menor permitividad, entonces eso permitirá que las placas almacenen mayor o menor cantidad de cargas, es decir, que tengan una mayor o menor capacitancia. Y decíamos que esta capacitancia pues depende tanto de ese aislante, de sus propiedades, como de qué tan separadas estén estas placas, que desde luego en medio de estas placas va a estar ese aislante, es decir, qué tan grueso es este aislante, qué tan grande sea la separación que genera entre estas placas, pero además también depende de qué tan grande sea el área de estas placas que están enfrentadas. Eh, Mientras tengamos mayor área de estas placas, tengamos frente a frente, pues tendremos también una mayor capacitancia. Y desde luego, pues va a variar esta capacitancia, esta capacidad de almacenar energía o cargas eléctricas, energía en forma de cargas eléctricas, de qué tan separadas estén estas cargas. Entonces, todo esto en conjunto, mediante esta expresión matemática que tenemos aquí abajo, pues me permite determinar qué tan capaz es un elemento formado de esta manera de almacenar cargas eléctricas, es decir, nos permite calcular su capacitancia. Y veíamos que en este caso, la permitividad relativa la íbamos a sustituir por esta K, que se llama la constante dieléctrica del material, y simplemente es su permitividad relativa. Y bueno, para el caso del aire, pues esta constante es la unidad. El aire o el vacío, en general lo vamos a manejar de la misma manera, aunque hay una pequeña variación muy, muy pequeña. Vamos a manejarlo de manera práctica, aire o vacío, como si fueran lo mismo. Y entonces su permitividad relativa del aire vacío es de 1, su permitividad absoluta es de 8.85 por 10 a la menos 2, el valor que ya hemos estado manejando. Y aquí en la parte izquierda, abajo de esta lámina, muchachos, no lo mencionamos ayer, pero aquí tenemos las diferentes formas de determinar esta constante dieléctrica. Podemos hacerlo, por ejemplo, si dividimos el potencial eléctrico que tuviera este capacitor en vacío, pero, para el aire o el vacío, que es esta V con su índice 0,
entre el potencial eléctrico que tiene cuando hay un dieléctrico diferente al aire vacío colocado aquí. Entonces podemos determinar de esta manera esta constante dieléctrica acá. Otra forma es si dividimos el campo eléctrico, pero no es el campo eléctrico, es la permitividad del medio entre la permitividad del aire o el vacío. Esa es otra forma de determinar esta constante K. De hecho, si ustedes se dan cuenta, eso es la definición de la permitividad relativa. Es la permitividad de absoluta de cualquier medio entre la permitividad absoluta del aire o el vacío. Esto no es campo eléctrico, esto es permitividad. Y la otra forma, muchachos, de determinar esta constante dieléctrica es dividiendo la capacitancia de un capacitor, del mismo capacitor que tiene las mismas características, cuando tiene un dieléctrico cualquiera, entre la capacitancia de ese mismo capacitor, pero cuando su dieléctrico es aire, que es es subíndice 0. Hacemos esta relación del mismo capacitor cuando tiene un dieléctrico diferente al aire entre el mismo capacitor, su capacitancia cuando tiene un dieléctrico de aire o vacío, entonces podemos determinar esta constante dieléctrica. Entonces son tres formas diferentes de poder determinar esta constante dieléctrica. La que ya conocemos más común, pues es esta, que es la que sería el cálculo de la permitividad relativa. Bien, entonces el día de ayer, muchachos, hicimos un par de ejercicios aquí para calcular la capacitancia de un capacitor y lo hicimos en el entendido de dos casos para cuando teníamos aire entre esas placas y después cuando le pusimos un dieléctrico con una permitividad de 5. Pues lo de la izquierda es para aire vacío y esto es para otro material. Otro material cuya permitividad es relativa es de 5 o cuya constante dieléctrica es de 5, que es la forma como lo vamos a estar manejando para este caso de capacitancia. La K es igual a 5, la constante dieléctrica, y realmente lo que significa es que su permitividad relativa es de 5. Y veíamos cuál era el efecto de colocar un material con una permitividad relativa de 5 dentro de estas placas. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando me dijeron que era el efecto? ¿Qué pasaba cuando yo colocaba una placa con un material de una permitividad diferente a la del aire vacío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con estos valores? Que aumentan, ¿no? ¿No? Se aumenta. ¿Y qué tanto se aumenta? Pues exactamente la proporción que me indica la constante, la permitida, perdón, la constante dieléctrica, es decir, aquí, de aquí a acá se aumentó 5 veces. Entonces, mientras mayor constante dieléctrica tenga este material, pues va a permitir almacenar más cargas eléctricas, es decir, va a darle una mayor capacitancia a un capacitor que tenga las mismas características, ¿no? Las mismas dimensiones, por ejemplo, de sus áreas, de sus áreas de las placas enfrentadas y la misma separación. Entonces, pues esa capacitancia va a ser mayor a medida que mayor sea este material. Por eso, pues se utilizan materiales muy específicos para hacer capacitores que tengan precisamente esta propiedad, una capacitancia, perdón, una constante dieléctrica mayor, es decir, una permitividad relativa pues, grande, ¿no? Mayor que la unidad al menos. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de ayer, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos, ¿sí o no? Díganme. No, profesor. Profe. Bien, gracias. Entonces, antes de que se me olvide, para que no, no quede al aire, les comento, voy a publicar una hoja de cálculo con los equipos para que se vayan integrando sus equipos. Y como ya no nos vamos a ver esta semana, pues a más tardar la próxima semana, en la primera sesión, vamos a plantear ya el trabajo de la siguiente práctica. Pero necesito que vayan formando sus equipos de aquí al fin de semana. Entonces voy a publicar
la hoja de cálculo para que se vayan anotando. Ahí van a registrar los nombres de sus integrantes del equipo, tal vez sus correos. Y les voy a decir después cómo es la mecánica. La mecánica ahora es que solamente van a nombrar un representante del equipo y ese es el único que me va a mandar un correo con su un correo electrónico y a él le voy a dar acceso a la carpeta donde va a generar su archivo para que realicen su práctica y él tendrá la obligación de compartirlo con el resto de los integrantes del equipo, ese archivo, y para que todos trabajen en él. De nuevo va a ser un archivo de presentación de documentos, de presentaciones de Google, pero la diferencia va a ser que ahora no lo voy a generar yo, sino lo van a generar ustedes. El representante de cada equipo lo va a generar. Yo solamente le voy a dar acceso a la carpeta y él va a generar su archivo, va a crear una copia de un archivo que va a haber ahí y sobre esa les dará permisos de edición a cada uno de sus compañeros del equipo y sobre esa trabajarán su reporte de esta práctica. Creo que vamos a hacer 2 juntas igual, 3 y 4 para los siguientes días. Muchachos, voy a pasar entonces al siguiente tema. ¿Alguna pregunta, duda, comentario acerca de eso? Maestra, ¿de cuántos integrantes es el equipo? 5. Ok, gracias. 5, sí. Bien, entonces ya está aquí, muchachos. Vamos a continuar con capacitor de placas planas paralelas, que es lo que hemos estado viendo. Y aquí vamos a ver que, bueno, si tenemos esas placas separadas por un aislante, pues tienen la capacidad de almacenar cierta cantidad de energía, es decir, tienen una capacitancia, pero eso no se hace, eso no sale de la nada. No es solamente colocar 2 placas una frente a la otra y ponerles un dieléctrico y con eso ya se va a almacenar la energía. Para que la energía se almacene, pues tenemos que hacer una operación adicional. ¿Qué pasará? Estas placas pues son eléctricamente neutras como todo material en la naturaleza. Igual la placa aislante pues es eléctricamente neutra. Es decir, tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. ¿Qué tengo que hacer, muchachos, o qué tendríamos que hacer para que estas placas pues tuvieran una carga eléctrica? ¿Alguna idea? ¿Qué hacemos para que estas placas se carguen eléctricamente? Cualquier idea es bueno, muchachos, no se queden con ellas, compártanlas. Aplicar voltaje. Aplicar un voltaje, muy bien. Para movilizar los electrones de una placa a la otra, para que las placas se carguen eléctricamente, pues lo que tenemos que hacer es a una quitarle electrones y a otra pasarle los electrones que le quitamos a una. De esa manera las 2 placas van a quedar cargadas, pero la forma de movilizar esos electrones pues es precisamente aplicando un voltaje, es decir, aplicando un potencial, una diferencia de potencial entre estas placas. Y esa diferencia de potencial pues puede ser a partir de una pila, de una batería, de un generador. El chiste es generar una diferencia de potencial tal que las cargas que están en una placa, por ejemplo, los electrones que están en esta placa empiecen a moverse, empiecen a migrar, empiezan a moverse en una dirección de tal suerte que cambien y pasen de una placa a la otra. Y eso va a ser posible porque esta fuente nos da precisamente, genera una diferencia de potencial que hace que las cargas se muevan a través de ella. Y esa es la función. Cuando hay una diferencia de potencial, hay un movimiento de cargas eléctricas en este caso. Y entonces las cargas eléctricas, digamos las negativas, se van a acumular en esta placa. De tal suerte que esta placa va a quedar cargada negativamente. Y de este lado, pues las cargas que se fueron van a hacer que este lado quede cargado positivamente. Y entonces vamos a tener 2 placas. Una cargada negativamente porque todos los electrones que se le arrancaron a una placa se fueron hacia la otra. Y otra cargada positivamente, pues porque sus electrones ya están en la otra placa. Y hay una deficiencia de electrones aquí.
Y entonces, si en ese momento nosotros interrumpimos el circuito, ya una vez que le aplicamos esa diferencia de potencial y logramos que las cargas, en este caso los electrones, se movieran de la placa de la derecha hacia la placa de la izquierda, entonces hacemos que este cuerpo quede cargado eléctricamente, que tenga una carga que vamos a representar con la letra Q. Y entonces aquí lo que aplicamos fue un voltaje, una diferencia de potencial B, para poder movilizar precisamente estas cargas. De otra forma, pues no se mueven solitas, no se mueven por obra y gracia del creador, sino que hay que hacerlas moverse, hay que aplicarles trabajo para moverlas desde una placa hacia la otra. Y eso es precisamente la función de esta fuente, movilizar las cargas de una placa a la otra. Si después de eso nosotros abrimos este circuito, pues ya no vamos a dejar que las cargas se regresen y ya se van a quedar acumuladas en estas placas metálicas. Y bueno, pues a lo mejor internamente, a lo mejor no lo que va a pasar con este dieléctrico, pues va a ser que sus moléculas internamente se reorganicen y también se va a polarizar, es decir, pues las placas, ya ven que las cargas positivas tienden a juntarse con las negativas, entonces los electrones, por ejemplo, de esta placa aislante se van a mover hacia acercarse hacia la placa negativa, y de tal manera que esta placa aislante pues va a quedar positiva de un lado, negativa del otro, pero los electrones no van a poder pasar porque es precisamente una placa aislante, solamente se va a polarizar. Bueno, pero aquí lo interesante es que pues esta capacitancia es la capacidad que tiene de cargarse eléctricamente, pero para cargarlo necesitamos aplicar una diferencia de potencial o un voltaje y vamos a conseguir finalmente una carga. Entonces, lo que nos dice la lámina, perdón, el cuadro que está del lado izquierdo, es que el potencial que adquiere un conductor, vamos a completar aquí, que adquiere un conductor, desde luego es un conductor eléctrico, es directamente proporcional. Vamos, el potencial es este voltaje B, directamente proporcional a la carga eléctrica, que es esta Q, recibida, e inversamente proporcional a la capacitancia, aquí le falta una línea, a la capacitancia. Entonces, de acuerdo con este enunciado, muchachos, ¿cómo puedo representar la relación entre estos tres parámetros, voltaje, carga y capacitancia? V es igual a Q sobre C. Es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Perfecto. V es el voltaje, es la carga entre la capacitancia. Frecuentemente, muchachos, esta relación entre tres variables, ustedes ya lo han usado, yo creo que ya han usado la ley de Ohm, ¿no? Muchachos, ¿sí conocen la ley de Ohm? Sí, profe. Ustedes de telecomunicaciones la deben de conocer. Y la ley de Ohm, muchachos, de manera práctica se representa en un triangulito, ¿no? ¿Sí lo han hecho? Sí. Entonces, igual, Sí. para este caso, igual, yo puedo representar la relación entre estas variables como un triangulito similar al de la ley de Ohm, en donde pues me pueda ahorrar un poquito el álgebra, porque a veces cuesta trabajo recordar o hacer estos despejes que son simples, pero si lo metemos en el triangulito, estos datos, estas variables, me dice que el voltaje es entonces me queda aquí la carga del vértice superior, acá me queda el voltaje y aquí me queda la capacitancia. Si yo quiero calcular el voltaje, pues es la carga entre la capacitancia. Si quiero calcular la carga, es el voltaje por la capacitancia. Y si quiero calcular la capacitancia, es la carga entre el voltaje. Entonces, eso es lo que me ayuda este triangulito de la ley de Ohm. Bueno, similar al de la ley de Ohm, yo puedo realizar este triángulo para que me facilite recordar la relación entre las tres variables o cómo puedo calcular una a partir de las otras dos.
pero frecuentemente a lo mejor lo que me cuesta trabajo es recordar cuál es la relación entre esto. No me acuerdo de este enunciado, que el potencial es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Entonces, lo que yo hago de manera personal, es que me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema. Si me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema, pues entonces ya me acuerdo cuál es la relación entre estas tres variables. Porque el voltaje es el queso entre la crema. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo me acuerdo, a veces no me acuerdo que la carga es directamente, que el voltaje es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia, pero sí me puedo acordar que la vaca me da queso y me da crema. Entonces, pues ya puedo recordar la relación entre estas tres variables en el caso de un capacitor. Entonces se le aplica un voltaje y almacena una carga eléctrica. Muchachos, pues esta es una relación de estas tres variables que vamos a utilizar para determinar pues algunas características de bueno, cómo se comportan estas características del capacitor, qué tanta carga puede almacenar un capacitor que tiene una cierta capacitancia y al cual le aplica un cierto voltaje. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios con respecto a esto. No, profe. ¿No? Vamos a suponer, entonces, un voltaje típico, muchachos, que ustedes hayan escuchado ahí en sus laboratorios. 5 volts. 5 volts, ok. Una capacitancia típica que hayan utilizado por ahí, que hayan escuchado. Un capacitor, ¿de cuánto? ¿Alguno que hayan usado, que se acuerden? ¿Algún valor? 6 microfaradios. 6 microfaradios. Ok. Vamos a poner un capacitor de 6 microfaradios. Si yo aplico una fuente de voltaje de 5 volts a un capacitor de 6 microfaradios, pues aquí a lo mejor lo que me interesa es determinar cuánto vale la carga, qué tanta carga puede almacenar este capacitor. Bueno, para determinar la carga de este capacitor, recurro a mi triángulo y veo que para determinar la carga lo que tengo que hacer es multiplicar el voltaje por la capacitancia. Y de esta manera puedo obtener mi carga que se almacena en este capacitor. Si le aplico 5 volts a este capacitor, que tiene una capacitancia de 6 microfaradios, es decir, lo tengo que expresar en faradios, 6 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, me queda que este capacitor puede almacenar una carga ¿de cuánto, muchachos? 30 por 10 a la 6. 30 por 10 a la 6, ok. 6 por 5, 30 por 10 a la 6. ¿Y en qué unidades esto es carga? ¿Qué unidades son estos? Pero no sería a la menos 6. Perdón, sí, son las menos. Me faltó aquí poner. Porque son microfaradios. 30 por 10 a la menos 6. ¿En qué unidades es carga? ¿En qué unidades se mide la carga eléctrica? Coulombs, ¿no? Coulombs. Ajá. Entonces también tenemos que revisar las relaciones, o recordar la relación entre estas unidades, ¿no? Volts por faradio me da coulombs. Coulombs entre faradios me da volts y coulombs entre volts me da faradios, de acuerdo con la relación que existe entre estas variables. Pudiéramos hacerlo, esas son unidades, ¿cómo se llama? Compuestas, derivadas. Pudiéramos hacer en función de las unidades fundamentales, pero sería más enrollarnos más. Solamente vamos a recordar pues que la relación entre las unidades de la carga y el voltaje pues me da las unidades de capacitancia. El producto de las unidades de voltaje por capacitancia, que son volts por faradios, me da las unidades de carga, que son coulombs, y así sucesivamente. Entonces, bueno, así puedo terminar, muchachos,
la capacitancia de perdón, la carga que puede almacenar este capacitor, y de una vez, aprovechando el ejercicio, vamos a suponer que este capacitor pues tiene unos ciertos parámetros de fabricación, unas ciertas características de fabricación. Por ejemplo, tienen una cierta área sus placas. Vamos a suponer que fuera un capacitor que tiene, no sé, por decir algo, un centímetro de ancho y 10 centímetros de largo la placa de su capacitor, y se introduce un dieléctrico, bueno, un dieléctrico de 5 milímetros de espesor. Y entonces, pues para que tengamos una capacitancia de 6 microfaradios, pues necesitamos meter aquí un dieléctrico que tenga una cierta permitividad relativa, una cierta constante dieléctrica para que me alcance para que pueda yo almacenar para que tenga esta capacidad de 6 microfaradios. Muchachos, ¿cómo podría yo calcular esta permitividad? Esta constante dieléctrica para saber qué material voy a usar ahí para que pueda yo almacenar, para que este capacitor tenga una capacitancia de 6 microfaradios y finalmente pueda almacenar estos 30 por 10 a la menos 6 coulombs, que me falta aquí escribir algo. Si sustituyo el 10 a la menos 6, estos son, ¿qué? Quito Igual, micro. 30 microcoulombs. Pero decía yo, muchachos, tengo que calcular, tengo que ver qué material tengo que poner aquí para poder obtener una capacitancia de 6 microfaradios. ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo puedo determinar? ¿Alguna idea? Sin miedo, muchachos, díganme. ¿El aire vacío? El aire vacío, si le pongo aire vacío, pues quién sabe si lo logre. Vamos a recordar, muchachos, vamos a recordar que la capacitancia va a ser igual a la constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío por el área entre la distancia. Entonces, ¿conozco el área que forman estas placas? No, pero lo puedo calcular. Perdón, aquí me faltó que eran centímetros. Y la permitividad del vacío es una constante. La distancia de separación de estas placas las puedo calcular y conozco la capacitancia. Entonces, simplemente tengo que despejar de aquí esta constante dialéctrica para poder encontrar cuál debe ser su valor, para poder determinar qué material tengo que usar aquí para construir este capacitor y que me pueda dar una capacitancia de 6 microfaradios. ¿Cómo despejo eso? ¿A qué es igual? K. Chicos. Quiero despejar La distancia la distancia. ¿Por qué? por la capacitancia. La capacitancia Sí. ¿de qué lado? Por la distancia entre constante dieléctrica por la permitividad. No, sí, la permitividad del aire o el vacío por el área. Entonces aquí ya está despejada, simplemente vamos a sustituir los valores para encontrar cuánto vale esta constante dieléctrica. K entonces va a ser igual a la capacitancia que dijimos que es de 6 microfaradios, 6 por 10 a la menos 6 faradios. A la menos 6, ¿no? A la menos 6, sí. 6 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por el área, muchachos. ¿Cuánto vale el área de estas placas? Pues tendría yo que multiplicar el ancho por el alto. Lo voy a hacer aquí directamente. 1 por 10 a la menos 2, que es el ancho. Metros por el alto, que son 10 por 10 a la menos 2. 10 centímetros.
menos 2 metros. Y ya con eso, con estos dos términos calculé el área. Perdón, pero no era el área. Eso iba abajo. Era la distancia entre las placas. ¿Cuál es la distancia entre las placas, muchachos? 5 milímetros. Milímetros. 5 milímetros expresada en metros. 5 por 10 a la menos 3. 3 metros. 5 por 10 a la menos 3 metros. Eso es la distancia. Y ahora sí, voy a dividir, perdón, entre el producto de la permitividad del vacío, 8.85. 8.85 por 10 a la menos 12. Y multiplicar por el área. Ahora sí, aquí van las dimensiones de la placa, que son el largo y el ancho. 1 por 10 a la menos 2 es el ancho. Por el alto de esta placa, que son 10 centímetros, 10 por 10 a la menos 2. Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es la operación de arriba primero? Es 30 por 10 a la 30 por 10 a la menos 9. 30 por 10 a la menos 9. Ok, gracias. Y abajo es 88.5 por 10 a la menos 12. 88.5 por 10 a la menos 12. Ok. ¿Y esa división cuánto me da? Da 0.33 por 10 a la menos A la 11. a la 11. Ah, no. Ah, Simón. A la 3, que diga. Sí, Sí, sí. creo que era 9. ¿Por 10 a la? 3. ¿A la 3? Sí. Ok, y si quitamos son 10 a la 3, pues podemos quitar este exponente. Corremos 3 lugares, se les queda, son 330, ¿no? Ajá. 330. Y es un número, es una permitividad relativa, es una constante eléctrica, es un número que no tiene unidades. Si hiciéramos la dimensional de todas esas unidades, vamos a llegar a que finalmente las unidades de arriba y las de abajo se van a cancelar. Está un poco compleja sacar la dimensional de esto, pero bueno, créanme que al final las unidades se eliminan. 330, vamos a ver qué material necesitaríamos utilizar para que esto pudiera ser posible. Voy a la siguiente lámina en donde tengo una tablita con algunos materiales y sus permitividades características. Por ejemplo, aquí tengo el aire. Esta coma es una coma decimal, no es una coma de miles. Me dice que el aire seco tiene una constante eléctrica de 1.00059 y el vacío tiene una constante dieléctrica de 1.0000, o sea, de 1. Por eso decimos que prácticamente el aire o el vacío tienen ¿Por qué doña Clara? Se están la misma arreglando constante mucho que no dieléctrica. salgan de aquí y no vas a estar muy de acuerdo. Entonces, Digo que casi no lo necesita. entonces, aquí tenemos diversos materiales. Por ejemplo, la baquelita tiene una constante de 4.9, el cuarzo de 3.78 y el más grande que encontremos aquí, por ejemplo, es este tiranato de estroncio, que quién sabe qué sea, pero suena muy feo. Y entonces, y eso solamente son 233 su constante dieléctrica. Tendríamos que encontrar algún otro material, pues más, con una constante dieléctrica mayor. ¿O qué otra cosa podríamos hacer si solamente tenemos este tipo de materiales para hacer mi dieléctrico? ¿Qué podríamos hacer para poder obtener un capacitor que pudiera tener esa capacitancia si no encontramos un material que tenga una constante dieléctrica tan elevada como esto? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Alguna idea, muchachos? Sin miedo, sin pena, pueden decir la que sea.
reducirla a alguno de, no sé, la capacitancia. Vemos que la capacitancia es inversamente proporcional a la estancia. Aquí son 5 milímetros. A lo mejor si juntamos más estas placas, hacemos que estén más pegaditas, en vez de ser un dieléctrico de 5 milímetros, hacer un dieléctrico de 2, por ejemplo, veríamos que a lo mejor esto, pues ya necesitaríamos un material diferente y a lo mejor sí podríamos conseguirlo. Esa es una posibilidad, está bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para poder alcanzar esta permitida si no tenemos un material que tenga una constante eléctrica tan grande? ¿Qué otra cosa podríamos aumentar o disminuir? ¿Qué podríamos hacer a este capacitor para que tuviera más capacidad? Muchachos. Bueno, ahí se los dejo a la reflexión. Les voy a compartir después un simulador para que veamos cómo podemos hacer, qué pasa cuando nosotros variamos los diferentes parámetros del capacitor. Y a ver si después podemos responder esta pregunta. Muchachos, déjenme su participación en el chat, por favor. Nombre y apellido, por favor, nombre y apellido para poder registrar su participación de la sesión. En la siguiente sesión vamos a ver lo que es energía potencial almacenada en un capacitor y vamos a hacer otros ejercicios de capacitancia. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, nos queda un medio minuto. No, profesor, ninguno. No, profe. No, profe. Está publicada la asistencia. Registren su asistencia, por favor. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Igualmente, profesor. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día para Bonito todos. Hasta día. luego. Buen día. Igual, profe. Cuídense, nos vemos.